Muy buenas tardes en Colombia, muy buenas noches para todos los que nos ven en Chile, buenas tardes para los que también están conectados desde México y desde otros países. Bienvenidos al conversatorio Conectemos Unicaucanos. Hoy tenemos el gusto de presentar el libro Anticolonialismo, un estudio sobre ideas de pensadores autodenominados negros e indios. El autor del libro, Odín Ávila, él es doctor en Ciencias Sociales de la UAM, Xochimilco, maestro en Estudios Latinoamericanos, UNAM, y licenciado en Ciencia Política y Administración Pública. Es profesor de investigación del Departamento de Ciencia Política de la Universidad del Cauca, integrante del Grupo de Investigación GIAPRIC. Además, es investigador junior por Colciencias Colombia e integrante del Sistema Nacional de Investigaciones CONACYT de México. Este libro, Anticolonialismo, representa un esfuerzo por estudiar cómo el anticolonialismo pasó de ser una posición política y proyecto ideológico de intelectuales y militantes autodenominados negros e indios como Frantz Fanon y Fausto Reinaga, a una propuesta teórica que busca explicar la historia y política de los colonizados a partir de recuperar la postura que estos han sido pueblos en constante resistencia frente al poder impuesto por colonizadores europeos, con un proyecto civilizatorio de modernidad occidental. Este texto, además, pretende ser un punto de partida desde el género del ensayo científico para contribuir a aquellas futuras investigaciones sobre esta temática y que además pueda servir de material de apoyo pedagógico tanto para los estudiantes como para los docentes. Este libro es el resultado de un proyecto que estuvo bajo la dirección del doctor Odín, cuyo nombre fue Pensamientos Anticoloniales en el Cauca y América Latina, un estudio sobre experiencias intelectuales negros e indios. Nos acompaña en este conversatorio para presentar el libro la doctora Cristina Pirker. Ella es socióloga y politóloga por la Universidad de Viena, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM y con estudios postdoctorales en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM de México. Es profesora e investigadora del Instituto Mora en México. También está con nosotros desde Chile el doctor Nicolás Gómez Núñez. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Académica de Humanismo Cristiano, doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Argentina, magíster en Desarrollo Humano a escala local y regional por el Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de la Frontera, Temuco. Es docente e investigador de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Central de Chile y también docente de la Universidad de Chile. El doctor César Enrique Pineda, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, maestro en Estudios Latinoamericanos, es profesor en el Centro de Estudios Sociológicos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha colaborado con la Universidad Iberoamericana en su proyecto de Observatorio Pueblos y Territorios. Y estarán también en este espacio los estudiantes del Departamento de Ciencia Política de la Universidad del Cauca, Laura Isabela Romero y Juan David Muñoz. Ellos son integrantes del proyecto Pensamiento Anticoloniales en el Cauca y América Latina. Es un estudio sobre experiencia de intelectuales negros e indios. A todos ustedes, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, en este conversatorio con un gran equipo de profesionales, de estudiantes y bueno, por supuesto Odín, el autor del libro que nos ha reunido hoy aquí. Sin más preámbulos, quiero dar la palabra para que nos comenten sobre el libro a Laura Isabel Romero y Juan David Muñoz. Laura, buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación del día de hoy. Pues comentar el libro del profesor Odín Ávila me parece que también se complementa mucho con la experiencia que tuve al trabajar en el informe de investigación, el cual ya se mencionó. Me parece que es muy importante el concepto de anticolonialismo, como él lo menciona iniciando en su libro, que dice que es una corriente que surge con los fines ideológicos y políticos y también propuestos en la Academia de las Ciencias Sociales, el cual en su libro aborda diciendo que es muy controversial. Entonces, lo más importante en su libro, él siempre ha destacado mucho el tema que tiene que ver con la centralidad política, que esta es la que define un poco el anticolonialismo y que es la que lo define de lo que tiene que ver con el decolonialismo, el postcolonialismo y el multiculturalismo, entendiendo que la centralidad política es un proceso por el cual los pueblos colonizados buscan liberar su conciencia y también para constituirse como sujetos políticos en todos los procesos que tienen, en todas las estructuras que se han tenido de colonización, como él también lo marca muy ahí lo que tiene que ver con el capitalismo, que es otra distinta forma en que se ven este tipo de colonización. Entonces él habla de dos componentes importantes en el momento pues, de definir este concepto y hablar sobre él, que es el sujeto, que es un individuo que se esfuerza por liberarse de todas esas estructuras que hay con respecto a la cultura, lo político y lo social, en donde ellos van a liberar su conciencia y esto empieza a definirlos para su propia construcción en un Estado y en una nación. También entendiendo que él habla y que la autonomía es un concepto clave para entender todo este proceso, que es la capacidad de decisión que tienen estos pueblos en una lucha colectiva para que puedan definir su centralidad política y que tengan una nueva forma de percibir la realidad en su propio proyecto político. El profesor también aquí en su libro pues destaca que es muy importante lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con dos autores que también están muy marcados en el trabajo que hicimos con él, que son Fanon y su pensamiento negro, en donde él define ahí en el libro que habla sobre el racismo, la persistencia colonial y las violencias que sufren pues estas mismas comunidades, entendiendo que aquí se hace más que todo una crítica al esclavismo y que todo esto se asocia con la necesidad de que los negros tengan su propia, empiecen ellos mismos a tener la propia, pues tengan su propia oportunidad para determinar su identidad. Y dentro de esto, pues él intenta explicar lo que tiene que ver con la centralidad política del colonizado desde las luchas de liberación, las cuales estas van a tener como objetivo la construcción de su propio proyecto Estado-Nación, en donde pues lo más importante que se destaca aquí es que la idea de la centralidad pues va desde la realidad y la condición, lo que quiere decir que va desde la mentalidad del negro y la noción de negritud. Entonces ya cuando hablamos de Fausto Reinaga se habla desde su indianismo, que su indianismo, lo que quiere decir el indianismo es que el indianismo quiere explicar la historia política de los pueblos indígenas desde los procesos de resistencia y de lucha. Entonces aquí él también habla que el sujeto político viene siendo el indio y el proyecto del autogobierno, que esto es lo que ayuda, que son dos componentes que ayudan a formar lo que tiene que ver con la concepción de la centralidad política, en donde el autogobierno es la base de los proyectos, en donde se dice que estos pueblos tienen la capacidad de decisión y es la base pues territorial y que ya el sujeto político es la estrategia para la constitución de la autonomía. Pues ya como para darle la palabra a mi compañero, me parece muy importante también en el libro que él hace la distinción en el anticolonialismo, como yo se los mencioné, y hace la diferencia del decolonialismo, que el decolonialismo lo que ya quiere es discutir el problema de la colonización en todo lo que tiene que ver con la filosofía, la cultura y la producción del conocimiento, y cuando ya se habla de un postcolonialismo, es la cuestión en la que se forman cómo se quiere explicar la colonialidad. Y que todos esos elementos el profesor ya concluye en su mismo libro, que es lo que ayudan a formar todo lo que tiene con irse la descolonización de pues, las estructuras y de ciertas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, muy amable por este comentario del libro. Juan David, buenas tardes y bienvenido.
Hola, Juan David. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, un poco para comentar y para complementar la participación de mi compañera, un poco lo que hicimos nosotros fue una recolección de datos que terminó en un informe de investigación con un elemento principal que era pues un estado del arte en el cual se recopila información sobre diversos pensadores que se autodenominan como negros y como indígenas principalmente en el Cauca, ¿no? Pero pues sobre todo que han aportado al reconocimiento de estos grupos sociales en Latinoamérica. Entonces, es muy importante, por ejemplo, cómo a partir de esta investigación surgen, pues, o resalta la importancia de algunos pensadores, como lo ha dicho mi compañera, y como se ve y se resalta en el libro, como Fanon o Reinaga o Manuel Quintín Lame. Entonces, pues, los dos primeros, Fanon y Reinaga, son dos pensadores supremamente importantes para abarcar el tema del anticolonialismo, porque se han enfrentado se enfrentaron pues a un contexto económico, político, cultural que estaba bastante permeado por, por diversas posturas que eran ajenas a ellos, ¿no? Pero sobre todo pues es importante ver cómo estos dos pensadores a partir de una necesidad de denunciar ese racismo que un poco era el principal impedimento para que estos pueblos se autorreconocieran, se definieran y asimismo pues definieran su centralidad política. Entonces, pues un poco es esta la importancia de ambos autores, ¿no? Y bueno, y su influencia que ha pues destacado en el debate del anticolonialismo. Entonces, un poco lo que nosotros como estudiantes hicimos fue recoger estas posturas de estos pensadores y con base en eso, pues, crear un poco pues, ideas, ¿no? Recopilar estas ideas para entender a qué se le denomina anticolonialismo en nuestro contexto latinoamericano. Bueno, también es importante reconocer cómo a partir del anticolonialismo estos dos pensadores se autorreconocen también, ¿no? Reinaga como un sujeto indio que un poco propone una estrategia para la construcción y la constitución de una autonomía del indio, y pues Fanon como un negro que a partir de esa vulnerabilidad de su grupo étnico, su grupo social, pues lucha no solamente a partir de entornos y vías de hecho, sino también a partir de la academia y por un reconocimiento que va más allá de lo que puede llegar a ser el negro, y pues que reconoce también como como un poco acabar con este prejuicio teórico de que pertenecen pues como solamente como a un entorno cultural, ¿no? Entonces es bastante importante su participación y bueno, esto es un poco lo que se quiso lograr con nuestro trabajo. Yo creo que en el libro se ve bastante reflejado esta recopilación de ideas y de pensadores y sobre todo sus aportes a la disciplina también, ¿no? Que permite pues justo diferenciar lo que es el anticolonialismo de otras corrientes que pues antes no se contemplaban tales diferenciaciones. Muchas gracias, Juan David, por tus apreciaciones bastante interesantes. Damos un saludo y bienvenida a la doctora Cristina. Muy buenas tardes, doctora. Bienvenida a este espacio, este conversatorio y al lanzamiento del libro del doctor Odil. Bueno, antes que nada, también, estimado Juan Carlos, estimado Odín y colegas, pues también yo les quiero
agradecer muchísimo esta invitación, esa oportunidad de conversar a partir del libro de Odín sobre algunos conceptos que son, creo que sumamente relevantes para analizar sobre todo también las relaciones de poder, digamos, y de poder simbólico y de violencia o poder institucional en el ámbito de la academia. Entonces yo creo que eso es como un primer aporte que me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, y voy a profundizar sobre esto. Y además porque también justo considero que el texto de Odín sí es un aporte también para justo la docencia, porque de alguna forma permite y obliga, digamos, a repensar la relación entre estos distintos conceptos como colonialismo, anticolonialismo, descolonización, postcolonialismo, que son todos conceptos muy en boga, muy manoseados, diría yo, pero que de repente los usamos de manera indiscriminada, ¿no? Entonces, un ejercicio, digamos, de revisar los conceptos, ver cómo se han usado en distintos contextos y también por diferentes autores, creo que sin duda un gran aporte, y además también felicito esa parte que no sabía, la colaboración de los y las estudiantes, ¿no? Porque yo creo que también es una manera de acercarlos al oficio de la investigación, justo participando en ese tipo de investigaciones y de alguna forma también participar, digamos, en la discusión, digamos, y en los aplausos y revisiones públicas de estos resultados, que finalmente también es como parte de nuestra labor como investigadores, académicos, intelectuales, etcétera, ¿no? Eso es como, bueno, lo primero que quería señalar. También quiero señalar de que obviamente el comentario que yo voy a hacer a partir de la lectura del libro también tiene que ver mucho con el lugar que yo estoy ocupando, ¿no? O sea, o desde mi lugar, desde mi posición. Como ya se señaló al inicio, o sea, yo estudié en Austria, soy de origen europea, austriaca, trabajo temas relacionados con los movimientos sociales, pero entonces también como que, y llevo 20 años viviendo aquí en América Latina, entonces, claro que para mí el tema de la descolonización también siempre me obliga a preguntarme por mi propio lugar y mi propia trayectoria, digamos, en todos estos discusiones o también trayectorias institucionales, ¿no? Bueno, entonces, hablando ya más directamente sobre el libro, para mí, digamos, este libro tiene como, o enuncia, digamos, dos objetivos principalmente que se me hacen sumamente relevantes y de los que ya también hablaron los dos compañeros que me antecedieron, ¿no? O sea, por una parte, creo que es muy interesante justo ver cómo el libro revisa las ideas de intelectuales, principalmente, digamos, de origen, digamos, de trasfondo colonial, ¿no? O sea, de indígenas, negros, pero también, digamos, el libro menciona o recupera el pensamiento de otros autores, ¿no? O sea, sobre todo también de origen de la India, ¿no? O de Asia, que de alguna forma estuvieron justo pensando su identidad y también, digamos, las identidades de sus colectividades y de sus naciones a la luz de un momento histórico sumamente importante, ¿no? O sea, estos procesos de liberación, digamos, de guerras de descolonización, de movimientos de liberación nacional, también la emergencia, digamos, del tercermundismo como una corriente política o de países recientemente descolonizados que sí plantearon una nueva manera de relacionarse también en el ámbito global e internacional con las superpotencias, tanto con la Unión Soviética como con, obviamente, Estados Unidos. Pero que además también estos autores se estuvieron moviendo en este escenario conflictivo de la Guerra Fría,
que yo creo que también hay que recordar que justo o sea, viendo la Guerra Fría desde el sur global, no fue exclusivamente una confrontación entre este y oeste o entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino más que nada también los conflictos vinculados con estos procesos de descolonialización. Entonces, yo creo que este contexto no se debe olvidar y voy a profundizar sobre esto más adelante. El segundo propósito del libro, así como yo lo entiendo, es justo también analizar críticamente qué pasa con estos discursos anticoloniales, ¿no? O sea que, como digo, que en su momento tuvieron un propósito también de praxis política, de pensar, digamos, políticamente una nueva, digamos, una nueva forma de posicionarse en el mundo. ¿Qué sucede entonces con estos discursos cuando se empiezan a academizar, diría yo? O sea, que es justo el periodo de los años 80, 90, en donde, digamos, tenemos como procesos sumamente complejos y paradójicos, ¿no? Porque este proceso de academización del pensamiento anticolonial, por una parte se caracteriza por ser mucho más, por volver ese pensamiento en la realidad mucho más sofisticado, mucho más erudito, más ligado incluso con las nuevas, digamos, corrientes de las ciencias sociales, de la filosofía, de la psicología, etcétera, más vinculados también con diversas metodologías de ciencias sociales, ¿no? Entonces, hay por una parte esta sofisticación del discurso, que además también va acompañado, y creo que el texto también lo plantea, por la inserción exitosa de académicos y académicas de origen, digamos, de países del sur global o de las minorías étnicas en los países, digamos, metropolitanos, de la metrópolis, a las instituciones académicas. Se consolidan estas carreras o estos posgrados y especializaciones como son estudios postcoloniales, estudios, digamos, culturales, etcétera, pero al mismo tiempo también el movimiento político que le dio fuerza y peso, digamos, a este pensamiento que fue como su origen, se empieza como a debilitar y desvanecer, ¿no? O sea, termina la Guerra Fría con este triunfo Unidos, por lo menos es otro tema para otra mesa de debate, un triunfo pírrico tal vez, viendo lo que está sucediendo ahora, pero en el 89-90 parecía como un triunfo absoluto de Estados Unidos y del proyecto capitalista y de la democracia liberal. Termina el tercermundismo como movimiento de países descolonizados y también, digamos, fracasan todos los proyectos desarrollistas, nacionalistas, que se habían planteado, digamos, una tercera vía muchas veces entre socialismo y capitalismo, ¿no? Entonces es como una contradicción, por una parte una consolidación del pensamiento descolonial, ¿no? O postcolonial en la academia, o también justo en la Academia del Norte, pero una derrota política que se consuma también justo con el triunfo del neoliberalismo como forma única de pensar, digamos, el mundo y las políticas económicas, y también esta idea o ese mito de la globalización en términos culturales y de comunicación, que también planteaba que esto era la única vía para insertarse, digamos, al mundo y crear, digamos, como que una cierta forma de universalismo, ¿no? Entonces, bueno, el libro de Odín en la realidad también me hizo, o sea, como que a partir de reconocer esos dos propósitos, retomar un libro también de Edward Said, que yo creo que es también como que crucial para entender todos estos aspectos que acabo de mencionar, es el libro Cultura e Cultura e Imperialismo, que trabaja estos diálogos y confrontaciones justo entre el pensamiento imperial occidental, ¿no? Que se construye sobre todo en el contexto, digamos, de la conquista violenta del mundo por las potencias de los países centrales, pero también cómo justo esta expansión del pensamiento y de la cultura imperial contribuye
a que en los países, digamos, o en los territorios colonizados, también se va formando una crítica a este modelo, ¿no? O sea, una crítica a partir de dialogar, negociar, cuestionar el discurso y las narrativas oficiales, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quiero justo también como que terminar mi intervención con algunos puntos que tienen que ver con revisar críticamente esta conceptualización de anticolonialismo, que es, digamos, como uno de los conceptos centrales del trabajo de Odín, porque justo como también señala Edward Said en su texto, digamos, la noción de anticolonialismo, si buscamos como que su genealogía, podemos ver cómo se construye también en un primer momento en los países centrales, ¿no? En los países, digamos, al interior de las potencias coloniales, incluso como una crítica a digamos, al papel de los propios países y de los propios gobiernos en los territorios colonizados, ¿no? Como una crítica a la tortura, a la crueldad, al abuso de los nativos por parte, digamos, de los administradores coloniales. También una crítica a la sobreexplotación de estos territorios, pero también yo creo que hay que justo recordar que ahí había como un movimiento intelectual interno en los países coloniales que cuestionaba el papel de sus propios, digamos, gobernantes. No obstante, esta crítica o esta vertiente no adquiere fuerza hasta el momento en el que en los propios países, en las propias colonias, nace un movimiento y nacen, digamos, como que se van formando movimientos políticos de liberación nacional y intelectuales propios, y yo creo que ahí justo Frantz Fanon es uno de sus ejemplos, que conociendo tanto la vida en la colonia como la vida en los países, en la metrópolis, logran cuestionar el papel y el paradigma cultural en el que se sostiene el imperialismo, ¿no? Entonces, yo creo que esta interacción permanente entre el pensamiento, para decirlo así, el pensamiento imperial, ¿no? La crítica al imperialismo dentro de los propios países imperiales y esta crítica mucho más fuerte, obviamente, política y cultural de los países, digamos, de las colonias, es yo creo que un punto importante para entender las distintas, digamos, dimensiones del debate anticolonial, ¿no? Y como digo, el discurso anticolonial en la realidad adquiere fuerza en el momento y en el proceso, digamos, de la descolonización, sobre todo a lo largo del siglo XX, ¿no? Y yo creo que ahí también veo un punto que tal vez valdría la pena también discutir y revisar, y el texto de Odín me hizo recordar mucho este aspecto, cómo el discurso anticolonial opera, digamos, con base en principios de oposición y de binomios, ¿no? O sea, está el colonialismo versus el anticolonialismo, ¿no? El imperialismo versus el antiimperialismo, ¿no? La autonomía versus la heteronomía, ¿no? Lo hegemónico versus lo subalterno. O sea, hay una serie de principios de oposición que le dan una fuerza movilizadora al pensamiento anticolonial y una fuerza de denuncia que seguramente contribuyó a la praxis política de descolonización. Pero también, y yo creo que hoy en día estamos muchas veces frente a esto, que estos discursos que usan, digamos, la crítica al occidente y se vinculan con el nacionalismo, también contribuyen a silenciar justo las desigualdades y jerarquías al interior de los países, digamos, que surgieron con los procesos de descolonialización, ¿no? Y yo creo que ahí el concepto de descolonialización, y repito, lo pongo aquí al debate con los colegas y con las colegas, y también, digamos, obviamente con los compañeros estudiantes, que para mí entonces el concepto de descolonización tiene una virtud en el sentido de que permite
estudiar, digamos, o sea, trascender el momento histórico, digamos, de la descolonización o de los movimientos de liberación nacional para justo ir pensando cómo podemos, digamos, como que descolonizar y liberar, digamos, estas otras dimensiones que reproducen el poder simbólico, digamos, de lo colonial, ¿no? En el ámbito de la cultura, en el ámbito de la academia, que es justo lo que a nosotros nos concierne, en lo político institucional y en la subjetividad, como justo Frantz Fanon nos recuerda, ¿no? O sea, entonces también superar esas dicotomías que finalmente pueden llevar a silenciar las disidencias internas, ¿no? Al interior de las instituciones o al interior de los países, ¿no? Entonces, esto sería como mi cierre de esta participación, o sea, de que el concepto de descolonización nos permite pensar en términos más universales, ¿no? Llegar a un nuevo universalismo que nos permite cuestionar tanto, digamos, el imperialismo realmente existente, como también perdón, que ahí pasó mi hija, el imperialismo realmente existente, pero también estos populismos nacionalistas, ¿no? Tanto de izquierda y como derecha, que a veces cierran y silencian más bien como que las disidencias internas. Bueno, y me quedo con eso. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Cristina. Muy, muy interesante. Y bueno, ya hay unas preguntas por ahí de acuerdo a lo que has dicho. Y no te preocupes por tu chica. Es parte de la virtualidad, es parte de lo que nos ha tocado en esta época, pero no. Un saludo a tu hija también, porque ya participó del conversatorio. Está muy bien, no te preocupes. Ok, muchas gracias. Está muy bien. Continuamos ahora con el doctor Nicolás, quien también nos hará su presentación, sus comentarios del texto de Odine. Buenas noches, Nicolás. En Chile ya son las 6:30 de la tarde. Entonces, buenas noches, bienvenido. Y bueno, te escuchamos, doctor. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Agradecer las palabras de Juan, de Laura, de Cristina. También agradecer la invitación que ha hecho Odine Ávila Rojas, reuniéndonos desde el Instituto de Ciencia Política de la Universidad del Cauca. Me interesa muchísimo la invitación, sobre todo porque uno descubre que se están realizando actividades muy, muy relevantes en grupos como el de investigación en actores y procesos e instituciones políticas, el GRIAPIT. Me toma por asalto el texto que tengo el agrado de comentar, dado que tengo tres cosas que van ocurriendo en este momento. En Chile estamos en vacaciones, estamos en el mes de febrero, y eso supone que la mayoría de nosotros estamos pensando en cosas que no son laborales. Pero el texto de Odine me ayuda a disfrutar estos tiempos de descanso para poder ampliar algunas ideas que con el trajín de universitario a veces uno no tiene el tiempo. Y por otra parte, nos encontramos, como también los demás países, en un tiempo de pandemia que nos ha enclaustrado, y nosotros, los pueblos que habitan Chile en los distintos territorios, se está viviendo, experimentando una transición, en algunos casos una verdadera revolución, en otros casos una verdadera actividad reflexiva colectiva. Uno podría decir que estamos en un tiempo excepcional, que no se había vivido nunca en la historia de la República. Por primera vez nos enfrentamos a construir una constitución.
Eso nunca había sido posible en mi país. Entonces, cuando me llega la invitación de Odín, yo la tomo con mucho gusto y, como ustedes ya se han dado cuenta, si no me ordeno, puedo estar mucho tiempo hablando. Entonces, escribí mis comentarios y voy a pasar a leerlos. El único ánimo de poder escribirlo es de no agotar, no ser, digamos, tan desordenado, y también para poder hacérselos llegar a ustedes y bueno, para que también sea un aporte a lo que están haciendo en Colombia y en la universidad. Mis comentarios se van a dividir en dos. Los hago desde mi lectura como un interesado y por lo que ya he ido contando. Bueno, voy a comenzar mis comentarios. Voy a partir con la estructura del documento y después me voy a ir con comentarios sobre el contenido del documento. El repaso que hace el autor sobre los conceptos que le interesan no deja la posibilidad para que el lector los olvide. Muestra la orientación andragógica de su escritura por buscar que la lectura sea un instrumento para situar al lector en un contexto que aporte a su formación dentro de un escenario académico en formación. En este sentido, otro ejemplo lo vemos en la organización de este encuentro, donde asisten personas con diversos grados académicos que se diluyen, o al menos yo pretendo que eso suceda con el transcurrir de las exposiciones, para así privilegiar la construcción de saberes en torno a la obra que comentamos. Para interesar a las personas a leer el texto que aquí comenta, insisto en la vocación, si es que se me permite este término, que tiene Ávila Rojas con la formación. En anexos, por ejemplo, hay dos mapas. Uno de ellos propone un esquema conceptual sobre anticolonialismo. Dada la escasa bibliografía que ingresa en la formación inicial en ciencias sociales sobre los temas que trata el libro, puede suceder que ocurra una lectura agobiante y engorrosa. Dicha experiencia sería posible gracias a una falta de preparación del lector. En esos casos recomiendo revisar este recurso didáctico antes de iniciar la lectura del libro. El otro mapa es de tiempo cronológico. Supongo que busca ubicar al lector en la producción de los relatos escritos sobre los tópicos tratados en la obra. Digo supongo, porque si bien Fanon y Reinaga se inscriben en un tiempo crono, también asumo que las ideas no se acaban con una fecha. Aún más, supongo que Reinaga y Fanon son expresiones de una comunidad y de un clima de época. Ellos no fueron los únicos, pero son los que más conocemos. Posiblemente, y por esas razones, y por esas cuestiones insospechadas del campo intelectual, sus obras son más conocidas que las de otros que no pudieron escapar de la tortura del ejército francés o boliviano. Eran mujeres ágrafas que asiduamente creaban la organización del partido o del Frente de Liberación a través de sus opiniones y que quedaron ocultas junto a sus concepciones teóricas. Fueron personas que vieron con malos ojos acceder al relato escrito para poner en papel sus ideas o nunca accedieron a las indexaciones de la comunidad académica. Decía que la escritura del autor de Anticolonialismo busca fijar las fronteras de un fenómeno o de un área de investigación o de un espacio de conversación. Lo hace insistentemente. Este modo de producir el relato me parece necesario porque así ofrece las diferentes posiciones que toma en torno al postcolonialismo y a la decolonialidad. Incluso hay una breve referencia al buen vivir, gracias a lo cual asumí que hay otras dimensiones de un proceso en marcha, pero que se encuentra en el nivel de los modos de producción del sustento. Asumo que es complementario al contenido del documento en revisión, pero que se debe estudiar en otro momento. Por decirlo de otra manera, creo que el Sumac Causai, el Sumac Camiña o el Buen Vivir no intentan nombrar solamente una forma de organizar el poder político y una cosmovisión que puede ser debatida desde el anticolonialismo y también desde el interculturalismo. Más aún cuando los que discuten están a cargo del Estado o de las acciones o de la orientación de las acciones de los movimientos sociales. Incluso asumo
que esas denominaciones usadas en necesarios diferentes a los que producen sus referentes empíricos o casos históricos, muchas veces inalcanzables para un integrante de un Ayllu de los Andes centrales, de un Aymara en una toma en una comuna del norte de Chile, o de una villa del conurbano bonaerense de Argentina. Incluso supongo que esas nociones son empleadas para construir una esfera en el campo académico, una parcela, y siendo administradas bajo las lógicas hegemónicas de ese campo, atraen recursos simbólicos y acumulación de prestigio, los que contribuyen a ejercer poder académico, gobernabilidad. Nada nuevo ha dicho usted. Me podría acotar Gramsci, Bourdieu, Clastres o Quijano, Aníbal, si nos acompañaran en este momento. A título personal, me interesa el uso de esas y otras denominaciones a falta de un vocabulario pertinente en las ciencias sociales para comprender los procesos históricos de producción, distribución y consumo de las personas que habitan los diferentes territorios. Desde esta posición se ve distante el recorrido que realizan mis colegas decoloniales, postcoloniales y anticoloniales. Así aprecio que es aquí donde es necesario establecer una relación entre las economías y las políticas, no diluyendo las claras diferencias, sino que más bien organizando una manera de hacer para que se encuentren las interpretaciones. Los comentarios sobre la estructura del documento pueden ser hechos considerando sus componentes: 3 capítulos, un apartado de conclusiones, anexos, bibliografía y los antecedentes del doctor Ávila Rojas. Pero también pueden surgir de la leída. En mi calidad de lector interesado, más no experto en los temas del libro, al término de la revisión imagino 2 grandes cuerpos de contenido, uno de ellos dedicado a considerar la perspectiva marxista. Ahí entiendo que la centralidad política es una clave de lectura y que se saluda respetuosamente a los marxistas. Este cuerpo incluye el capítulo primero. El segundo cuerpo de contenidos no solamente busca presentar a Reinaga y a Fanon, en menor medida la posición indianista y el pensamiento negro. Es más ambiciosa. También hace una cartografía de las posiciones de las interpretaciones que están refrendadas en los libros, casi todos de fácil acceso, y el relato se lanza a encontrar un lenguaje que aporte al posicionamiento del anticolonialismo. Para esa ruta existen varias alternativas. Por ejemplo, Reinaga y Fanon apostaron por estudiar las consecuencias de la experiencia, y en otros momentos por seguir el recorrido de las organizaciones que hacían la política. El doctor Ávila Rojas toma otro rumbo en la obra que comento. Se inclina por hacer un diagnóstico de la noción de anticolonialismo para luego avanzar enunciando los tratamientos que se le ha dado en los espacios intelectuales latinoamericanos. Tarea siempre necesaria, asumiendo que la ciencia es una fuente de legitimación que puede aportar a que una organización negra o india tenga centralidad política. En este segundo cuerpo de contenido están los otros capítulos del libro. Antes de pasar a los comentarios sobre los contenidos, es necesario tener en cuenta el ánimo de la producción del libro que nos reúne. El doctor Ávila anuncia que es resultado de una, comillas, necesidad intelectual y académica, cierre comillas, cultivada en la prestigiosa Universidad Autónoma Metropolitana de México y que ha tenido la posibilidad de ser desplegada en medio de las gestiones que supone todo el departamento académico universitario, más aún si se trata de uno dedicado al análisis del fenómeno político en Popayán. Acá pienso que tanto México como Colombia son buenos lugares para trabajar lo político. Ambos tienen procesos en curso que construyen la historia que mañana se leerá, y la ciencia política dedica un área a ese estudio. Veo con mucho interés poder vincular el curso de acción colectiva y movimientos sociales que impartimos en la carrera de Sociología de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Central de Chile, con los relevantes aportes que hace el grupo de investigación de actores, procesos e instituciones políticas, más aún cuando mi país y sus pueblos están en un proceso constituyente, luego de un estallido social, una revuelta popular, o como me gusta nombrarla a mí, luego de un alzamiento popular. Ojalá podamos concretar las relaciones de cooperación académica. Me parece que la metodología usada para ordenar el relato es coherente. Se trata del desarrollo de 2 definiciones de un mismo contenido.
Al decir esto, advierto que puedo estar creando un sesgo porque hago creer que no hay polisemia en los términos usados en anticolonialismo, o que Fanon y Reinaga son el mismo discurso sobre un mismo asunto. Asumir esto sería un error. Lo que quiero señalar es que se leerá un recorrido que inicia en que el anticolonialismo en América Latina es una corriente política e ideológica nacida en reuniones de intelectuales autodenominados indios y negros, para luego ver el despliegue del asunto como una corriente teórica académica que busca explicar el proceso ideológico de construcción de los pueblos colonizados como sujetos autónomos que deciden sobre su propio destino y proyecto político. En mi calidad de lector, o asumiendo las consecuencias de ese ejercicio, pienso que hay una metodología que emparenta al autor de Anticolonialismo con los intelectuales principales de esta obra. Se trata de trabajar sobre o desde la experiencia, específicamente en el doctor Ávila Rojas, con la experiencia de resistencia como fundamento de la centralidad política, categoría que funciona dentro de las teorías legitimadas en los círculos académicos. Me gusta pensar que esa experiencia no está referida exclusivamente a la sobrevivencia, sino que también a las posibilidades de creación y reproducción de formas de hacer la vida cotidiana que son diferentes a las hegemónicas, por ejemplo, distintas a la patriarcal o a la neoliberal. Parafraseando a Ávila, se trataría de fundamentar y documentar el anticolonialismo en los esfuerzos que hacen negros e indios para organizarse de otra manera. Y es justamente el conocimiento de esa otra organización de la vida la que aún falta incorporar al repertorio de las ciencias sociales y de las políticas públicas. Esto plantea un desafío debido a que la mayor parte de nuestros repertorios categoriales, y lo indico tanto para las ciencias sociales como para las políticas públicas, usan nociones y formas de interpretación que caracterizan al indígena como una imagen atrapada en el pasado, o como estrategias de recuperación del colonizado desde el capital intelectual y político de la izquierda con un proyecto socialista. Y como bien advierte Ávila, apoyándose en Mariátegui, estas subordinaciones contribuyen a que el indigenismo del indígena consista en impedir la emergencia de estrategias que pueden permitir que el indígena se piense a sí mismo. Otro resultado relevante de la lectura es mi aprendizaje sobre el uso de la noción de centralidad política. Comprendo que hay un esfuerzo por disponer las herramientas de las ciencias para que el colonizado se constituya en sujeto político. Y aquí creo que la invitación es a complementar trabajos para saber cómo asisten las diversas condiciones, factores o variables en ese proceso. Fanon avanza con sus análisis de casos de personas que experimentaron la violencia. Me atrevo a decir que ahí hay un modelo que puede ayudar a la liberación de los traumas del terrorismo de Estado. Pienso también en el oficio de las psicólogas y psiquiatras que ayudaron y ayudan a los que vivieron esas experiencias en Chile. Reinaga también hace lo propio, comillas, somos tierra que piensa, cierre comillas, decía antes que integrarnos en una categoría del análisis de clase, podría advertirnos nuevamente. Y es desde esa posición desde donde se debería organizar lo político. Desde aquí, posiblemente, la noción de clase es necesaria, pero no suficiente para tratar el fenómeno del autogobierno, por ejemplo. Y también habría que indagar en cómo los colonizados autogestionan lo económico. Aquí pienso en el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, y en las poblaciones quilombolas de Brasil. Lo hago porque su presencia me ha ayudado a explicarle a mis estudiantes de ingeniería, sociología, psicología y pedagogía la existencia de otras maneras de gestionar las decisiones y de construir lo colectivo, incluyendo a la naturaleza y a los artefactos que representan a las entidades no humanas. Y las descripciones de esos casos históricos en pleno desarrollo nos conducen a ver cómo se encuentran con la sociología simétrica, hasta llegar a suponer que el CRIC y los quilombolas, y en términos generales, todos los colonizados crean y reproducen circuitos de ciencia y tecnología que son realizaciones prácticas de su autonomía. En la visión de Ávila, se trataría de una expresión de su centralidad política en las políticas públicas de ciencia, tecnología y medio ambiente, por usar nociones coloniales, intelectuales y académicas. Para cerrar mis opiniones sobre el libro de Odín Ávila Rojas, me gustaría advertir que los contenidos planteados como debates dentro de los intelectuales y académicos son en sí mismos otro libro. Por ejemplo, cuando se introduce a René Zavaleta, no puedo dejar de pensar en la recuperación que Rivera Kusikanski
hace de la categoría de abigarramiento. Luego, al indagar en la bibliografía decolonial, que ha venido produciendo mucho en los últimos 10 años, me cuesta encontrar a Kusikanski y a Zabaleta. Creo que lo he visto utilizado por Raúl Sivech, especialmente para aquilatar la propuesta de que en Latinoamérica estamos frente a sociedades en movimiento que coexisten espacialmente, pero que están en tiempos sociales diferentes. Desde ahí Sivech propone que hay nuevos movimientos sociales y sigue con esa ruta. Algo parecido me pasa con el uso de los contenidos del libro Forma Valor, Forma Comunidad de Álvaro García Linera. No he visto esos contenidos dentro de las reflexiones de los grupos descoloniales, pero sí me parece pertinente cuando queremos trabajar sobre los modos de producción del sustento y ponemos en juego o en diálogo a Clastres, Déscola, Van Cassel, Condorí y Polanyi, por señalar los lugares comunes de una inquietud que hace tiempo está presente cuando indagamos economías basadas en el don. Los comentarios que he compartido con ustedes provienen de mi interés en temas poco tratados en los círculos intelectuales en donde yo habito. Son parciales y subrayan mis propios intereses. Por lo mismo, hay otros contenidos que están en este libro y que seguramente llamarán la atención, pero esa ya no es una responsabilidad del escritor de anticolonialismo, sino que del o la lectora que experimentará, estoy seguro, las consecuencias de la recepción de esos contenidos. Muchas gracias por la atención. Nicolás, muchas gracias, muy interesante. Y bueno, creo que ahí hay una propuesta bastante interesante de seguir y continuar con este trabajo desde otras miradas. Bueno, continuamos ahora, le damos la palabra al doctor César Enrique. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido y bueno, tienes la palabra. Buenas tardes, gracias al profesor Juan Carlos. Bueno, quisiera, como todos, agradecer no solo a Odín, sino al equipo de la Universidad del Cauca y a los otros ponentes, a los estudiantes también, no solo abrir este espacio para que pueda comentar, sino la invitación a leer críticamente este trabajo del doctor Odín y hacer algunos comentarios al respecto. El primero, y que yo también me siento, cualquier obra interpela de distintos modos, y a mí me gustaría comentar sobre lo que a mí, precisamente con mi propio trabajo y mi propia experiencia, tanto académica como militante, me hace esa interpelación. Lo primero que me siento muy conectado con la discusión y el concepto de la centralidad de lo político es que tengo también, y creo que el libro se centra, y es un acierto, pensar o repensar cómo los dominados se ponen de pie y qué es lo que les ayuda a hacerlo, cómo toman la voz los subalternos, los de abajo, bajo qué ideas expresan o explican su propia dominación, es decir, no solo cómo se constituyen como proyectos políticos, sino cuáles son los procesos conceptuales, teóricos, ideológicos por los cuales ellos mismos se representan y cómo eso también constituye precisamente un proceso de subjetivación, es decir, cómo surge un sujeto político que habla de su propia postración, de su propia negación, y en el entendido de cómo hacen política los subalternos. Y me parece que esa es precisamente, creo, un hilo conductor en la idea de la centralidad de lo político, porque no solo para crear la tensión que está a lo largo del libro, como ya han comentado, entre teóricos militantes y teóricos académicos, por decirlo así, que me recuerda mucho al trabajo también de Perry Anderson, que sí hace esta distinción también entre el marxismo, el advenimiento del marxismo occidental, es decir, un marxismo que se habría separado de las luchas, de las militancias de obreras partidarias y de las luchas libertarias en Europa para refugiarse y centrarse en la academia y en las escuelas, pero que este cambio precisamente es un cambio relevante porque el objetivo de teorización cambia precisamente el horizonte de pensamiento, desde donde se necesita nuevas teorías y nuevas formas de enunciar la dominación.
En ese sentido, creo que me hubiera gustado un poco más en el proceso, un diálogo todavía mayor, porque creo que estamos, un punto central es, aunque hay una larga introducción, también en un capítulo sobre los marxismos, con la idea de precisamente de cómo los sujetos se plantean o se ponen de pie y cómo hablan por su propia voz. Hay toda una corriente de si puede hablar los subalternos, hay bastantes trabajos al respecto, este texto conocido de Spivak, pero me hubiera gustado también poner a dialogar sobre todo la idea de que en el capitalismo contemporáneo, en el capitalismo moderno, el verdadero sujeto es el sujeto automático, es decir, la dinámica del capital, la dinámica del capitalismo, la lógica, digamos, del valor valorizándose. Y lo que pasa es que las propias voces subalternas, negras e indias, han dicho, llega Fanon y nos dice, la subjetividad es blanca. Entonces, ¿cómo podemos hacer dialogar aún más, digamos, esta posición de que hay un sujeto invisible, por decirlo así, una lógica que nos subsume a indios, a negros, a mestizos e incluso a los blancos, en una lógica donde el verdadero sujeto es el dinero, la acumulación y el capital? Creo que eso necesita precisamente una renovación y un diálogo de los posibles límites que hubo en el pasado en el marxismo y de los posibles encuentros que pudo haber también con otras formas de enunciación de lo político. Bolívar Echeverría, que es bastante mencionado también en toda la primera sección del libro, define precisamente la libertad y la posibilidad de una verdadera politicidad. No estamos hablando de la politicidad solo en términos de tradicionales, institucionales, digamos, estatales, que es como entendemos lo político, sino en términos de cómo el sujeto enuncia su dominación, lucha por liberarse y constituye proyectos de superación de esa dominación. Y creo que inscribir el libro en ese sentido es también el objetivo de pensar para qué se hace teoría y por qué estos teóricos, especialmente Fanon y Reinaga, pensaron precisamente o límites para la liberación o proyectos políticos como el indianismo para la liberación de los procesos de colonización. Bolívar, decía yo, define precisamente esa politicidad como la propia posibilidad de definir la vida práctica, de darse su propia forma y figura, que impide precisamente la lógica del capital. Es decir, no solo constreñidos por las lógicas de dominación simbólica, sino también por las lógicas e inercias y patrones estructurales de cómo se reproduce el mercado, el capital. Creo que entonces en ese sentido hay una posibilidad de diálogo y de profundización que el libro puede llevar también hacia esa posibilidad de diálogo. Creo que es pertinente no solo en una cuestión teórica o de historia de las ideas o de teorización de las ideas al interior de las universidades, porque hoy mismo hace 2 años y medio, tuvimos en México una candidata indígena del Congreso Nacional Indígena y la respuesta de una parte de la sociedad fue precisamente la reproducción de mecanismos de negación, de violencia simbólica, de mucha violencia verbal por su ser indígena, por su identidad indígena. Es decir, que las tramas de dominación que aparentan transformarse y liberarse o esconderse, están ahí presentes como la negación por completo de lo indio, que implica no solo sus valores culturales, sino también sus formas y modos de reproducción, sus economías, sus formas de gobierno, sus formas de justicia. Este planteamiento es vigente. Escuchemos incluso hoy los argumentos de la izquierda partidaria en España o en América Latina frente a la votación de Pachacuti en Ecuador y las definiciones más allá de nuestras simpatías o antipatías por su candidato, Yacu Pérez, es verdaderamente alarmante e incluso la necesidad de una investigación al respecto de cómo las izquierdas, y es una segunda tensión que Odín marca siempre entre cómo precisamente los autores indios y negros marcaron ciertas distancias de los marxismos y cómo hoy los partidos autodenominados de izquierda tienen una posición racial,
una discriminación de las identidades indígenas y un ataque al candidato por su identidad india. Es muy curioso que estas respuestas que tradicionalmente vienen de las derechas sigan insertas, digamos, en la izquierda política. Por eso, en este primer comentario que quería decir, me parece que es sustantivo que regresemos precisamente a las condiciones teóricas que plantearon dos teóricos, dos militantes, porque el libro finalmente es una especie también de defensa y de reivindicación de la unión de militancia y teoría, pero también desde la posición de los sujetos que teorizan la liberación, teorizan precisamente las luchas, los movimientos y sus formas de autonombrarse, sus formas de ejemplificar, y en dos autores muy conocidos, en Fanon y Reinaga, como ya lo han mencionado. ¿Por qué me parece entonces relevante también esto? Como he dicho, hay un proceso en América Latina que sigue vigente de separación y negación de lo indio, negación de lo afro, negación de las otras identidades, que, digamos, nos plantean una reconfiguración y complejización precisamente del carácter de sujeto. ¿Quién es el sujeto? Originalmente es el capital, nos diría tanto Marx como Bolívar Echeverría, el sujeto automático. Fanon nos dice, no, el sujeto es blanco, la subjetividad es blanca, pero podríamos seguir con el movimiento feminista, el sujeto es básicamente hombre heterosexual, podríamos seguir. Es decir, esta construcción de constelaciones de la subjetividad también marca de alguna manera las exclusiones y las negaciones que siguen hoy vigentes, transformándose sin llegar a solucionarse. Y por eso el libro, más allá de ser también una discusión al interior de la historia, de las teorías, de las ideas y al interior de la academia, significa un planteamiento de vínculo con la realidad. El segundo punto que quería comentar es que es indispensable no solo conocer a los autores como trayectoria, sino pensar efectivamente en los proyectos políticos en los que han influido estas ideas. En el caso del indianismo, mucho más que en el pensamiento de Fanon, que tiene que ver más con Argelia y con su militancia en el proceso de descolonización allá, en América Latina nos concierne porque ha tenido reverberaciones el indianismo y es una discusión que sigue vigente incluso hoy por las reverberaciones de los movimientos políticos que efectivamente se adscribieron o retomaron o resignificaron algunas de las ideas del indianismo de Fausto Reinaga. Esencialmente, no solo en el periodo del indianismo boliviano, donde el propio Reinaga era actor político, sino en el indianismo catarismo de Felipe Quispe, que acaba de morir. Quispe representó un polo precisamente y una forma de interpretación muy influida por algunos cánones del indianismo y sobre todo la idea de la reconstrucción de los proyectos políticos indígenas a partir de digamos, de la vuelta al Tahuantinsuyo, digamos, a las formas de autogobierno indígenas, que le da una primer vuelta, digamos, a la posibilidad de reconstrucción política de los pueblos indígenas. Una influencia, a su vez, que tendrá reverberaciones, ecos e incluso paralelismos muy intensos, no en el movimiento mapuche en general en Chile, sino en una de sus organizaciones, la Coordinadora Arauco Mayecu, en voz de uno de sus liderazgos más radicales, Héctor Yaitul, en donde vemos cómo las características de negación, digamos, del proyecto mestizo colonial, que en efecto ha sido un proceso de dominación, pero la salida es, igual que en el catarismo boliviano e igual que en el indianismo de Reinaga, la separación, digamos, y de la sociedad opresora, que es en el caso de Chile, Huinca, como le llaman los mapuche, y que en los tres casos podemos ver cómo estos proyectos tuvieron también ciertos límites y ciertas tensiones precisamente que son mencionadas
en el libro. Me hubiera gustado un poco más precisamente profundizar sobre ellas, porque de alguna manera estas contradicciones, más allá efectivamente del carácter conceptual que se puede tener sobre ellas, sobre el esencialismo u otras formas de denominar estas contradicciones de los proyectos políticos indígenas, nos lleva sobre todo a la pregunta de cómo poder reconstruir y construir los proyectos políticos de autogobiernos indígenas en América Latina. E incluso creo que era necesario plantear también un poco la lógica que desde el Congreso Nacional Indígena y desde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que el doctor Odín conoce muy bien y ha trabajado ampliamente, digamos, rebasaron y superaron de alguna manera las posiciones indianistas. Hay que entender mucho el contexto de todos estos proyectos políticos, no es el momento de hablar de ellos, pero me parece que el libro permite precisamente una introducción a los debates fundamentales en torno de cómo los propios intelectuales indígenas comprendieron inicialmente la dominación colonial del mundo mestizo, del Estado, y cómo han ido resignificando, pero también con algunas contradicciones y límites que permiten ver y contrastar con otros proyectos políticos como el del zapatismo, posiciones que, aunque en contextos poblacionales, por ejemplo en México, el zapatismo y los indígenas son una población mucho menor que en el caso de Bolivia, no así en el caso de Chile, que tiene una composición peculiar, nos permite de alguna manera abrir el debate, porque si a mí me hubiera gustado también abrir precisamente con las ideas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque se ha hablado sobre las ideas incrustadas no solo en el EZLN, sino en el movimiento indígena contemporáneo en México, porque resignificaron en discusión, en diálogo con los intelectuales, por decirlo así, mestizos, un proyecto novedoso anclado en las autonomías. Entonces podemos ver cómo estas dos formas de gobierno, y por eso a mí me llama mucho la atención este recorrido que hace el autor no solo sobre el pensamiento de Reinaga y de Fanon, sino las contradicciones y las posiciones que se pueden encontrar evidentemente con el multiculturalismo, que es la versión liberal para comprender los derechos indígenas o al mundo indígena o al mundo no blanco, pero que hay un debate efectivamente con las perspectivas de coloniales y postcoloniales, más allá de su caracterización conceptual y teórica, pues con su caracterización útil para los proyectos políticos de liberación, sean estos étnicos o sean también proyectos de liberación nacional. Y por eso me parece entonces el libro como fundamental para quien está iniciando también en el tema, pero también para quien no logra enfocar estas diferencias, es una lectura necesaria de un ejercicio panorámico, crítico, comparativo, polémico también entre las cuatro corrientes, por decirlo así, el anticolonialismo, el multiculturalismo, el decolonialismo y el postcolonialismo, que es un ejercicio no solo necesario, sino indispensable, si no pensamos solo en las academias y las historias de las intelectuales, sino esencialmente en los sujetos que se ponen de pie, en los sujetos dominados que construyen proyectos políticos y que hoy siguen dando la batalla, siguen tomando la voz y siguen poniendo ideas polémicas, limitadas, pero también fértiles y constructoras de procesos emancipadores. Y creo que eso ayuda a este libro y es por eso muy bienvenido y quisiera decir enhorabuena para tener un material más que nos ayuda a pensar la política de los dominados, la política de los subalternos. Muchas gracias. Doctor César, muchas gracias por sus palabras, sus comentarios bastante valiosos. Bueno, démosle la palabra ahora entonces al doctor Odín para hablar del texto, para que nos comente sobre los comentarios que han hecho los invitados, los estudiantes. Odín, muy buenas tardes. Bueno, felicitaciones por tu libro. El aporte que haces al estudio de este tema. Y bueno, va a ser un texto para pregrado, posgrado, para estudiantes y docentes y, como lo decía César,
para todas las personas que entran a estudiar este tema, pues es una base, es un libro guía, es un libro que nos pone en contexto y es muy importante. Odín, bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, estimado Juan Carlos. Antes de comenzar con mi intervención, yo quiero dar una serie de agradecimientos. Primero, agradecer a nuestro colega Juan Carlos Barona, al área de egresados, a la Universidad del Cauca, al Departamento de Ciencia Política, a los y las profesoras del departamento que han sido unos grandes compañeros y que también, gracias a ellos, me han permitido investigar este tipo de temas. Agradecer desde luego al YAPRIP, a nuestro grupo de investigación. Agradecer, por supuesto, que a los y a las estudiantes, a Juan David y a Isabela, que siempre estuvieron en constante interés, trabajando, fueron muy disciplinados y que en verdad también han mostrado que se puede establecer un gran diálogo entre profesores y estudiantes, que ese es el objetivo de las investigaciones y que próximamente también ya veremos publicación de sus resultados. Y desde luego agradecer a los y las colegas que aceptaron ser panelistas, a la profesora Cristina del Instituto Mora, que yo sé que es una investigadora también que ha tenido una agenda complicada, así como también nuestro colega Nicolás, también nuestro colega César Enrique, y que a los y a las tres les agradezco mucho que hayan podido aceptar. A mi colega Nicolás, con el gusto que también comparto ahí espacio con una de las publicaciones de su universidad, y que también es un honor y un gusto seguir compartiendo. A mi colega César Enrique, que ya lo conozco de años y que de hecho César Enrique, nosotros presentamos un texto, el cual tú fuiste el coordinador ya hace unas semanas, y que también, por supuesto, trata esta otra dimensión que tú dices, que también es el otro debate que conlleva el anticolonialismo, y que por supuesto en compilaciones como esa que hicimos también ahí lo hemos abordado. Y por supuesto agradecer, y con esto creo que también hay que subrayarlo mucho, agradecer también a que los movimientos, las luchas sociales en América Latina también, de una u otra manera, aunque este libro es sobre el pensamiento, sobre cómo se ha planteado este debate, cómo se ha planteado la discusión de este sujeto, pero lo que está de fondo son estas luchas. Y agradecerles también porque la expansión de este sistema mundo capitalista y colonial, la expansión ha traído consecuencias que en la pandemia lo hemos visto, como la disminución de la función pública y social del Estado, también como las instituciones, sobre todo de salud, también no han podido responder a nivel mundial, entre otra serie de elementos, como también es un problema de despojo, los diferentes extractivismos que se han dado en regiones como la de América Latina, entre otra serie de problemáticas, y que estos sujetos luchan, tratan de constituirse como sujetos de manera autónoma, sujetos que, por supuesto, esto no los hace ángeles, pero tampoco los hace demonios, los hace seres humanos, y hay que pensarlos con sus contradicciones, con sus conflictos internos, también, por supuesto, como ya lo comentaban los y las colegas, también como prácticamente seres que también han cometido aciertos, pero también han cometido errores, y que en ese sentido también se ha despertado en este libro, que es el último que he sacado en este año, y que es producto, como ya se comentó, del proyecto de investigación de la Universidad del Cauca, que es un proyecto sobre anticolonialismo, muestra cómo a partir de estas luchas se despertó en el ambiente intelectual, ideológico e inclusive académico y hasta político un gran debate sobre cómo se debe de constituir o se debería de constituir este tipo de sujeto o de sujetos. Y esto es muy interesante porque
uno de los puntos de partida que me hizo interesarme por este libro fue precisamente ese. Cuando yo revisaba la literatura sobre los debates en torno a la descolonización entre distintas corrientes, enfoques, desde José Carlos Mariátegui, José Martí, hasta llegar a Enrique Dussel, otros decoloniales, poscoloniales también, la tradición de la escuela de los subalternos, por supuesto también la discusión con Gramsci, y por supuesto una amplia, pero en serio, cuando le digo amplia, es muy, muy amplia, variedad de autores y de autoras que han aportado grandes elementos a este debate. Pero cuando yo estaba en ese debate, hace años, que justo fue precisamente cuando yo estaba transitando de la maestría al doctorado, yo ahí me di cuenta que no había claridad sobre entender qué significaba la poscolonialidad, qué significaba la decolonialidad, inclusive en más de un caso, y esto es una tendencia común en la academia, especialmente interesada en estos temas, los usan como sinónimos, como si fuesen lo mismo. Entonces, eso me llamó mucho la atención y yo tuve la inquietud de, como estudioso y profesor de ciencias políticas y ciencias sociales, de empezar a construir categorías y de empezar a distinguir por una necesidad sobre todo investigativa, metodológica y hasta epistemológica, pero también una necesidad de comprensión, de poder comprender, porque yo me preguntaba, había textos sobre decolonización, pero que estaban en un lenguaje filosófico y epistemológico que se distanciaba mucho del lenguaje que utilizaban pueblos indígenas en comunidades, comunidades afrodescendientes. Entonces, yo me preguntaba, decía, este texto discute la descolonización, pero ¿qué tan accesible es para una comunidad indígena? ¿Qué tan accesible es para establecer un diálogo? Entonces, yo empecé a ver que efectivamente había diferencias entre las distintas corrientes, que las diferencias se basaban en el punto de partida histórico, en la condición y en la autodenominación o la manera en que era nombrado o se autodenominaba el actor intelectual o el sujeto intelectual, y también, por supuesto, en la manera de enunciar y de traer en sus reivindicaciones a un tipo de sujeto. Por ejemplo, los decoloniales, yo identifiqué que ellos están pensando en un sujeto abstracto que universaliza la particularidad, por ejemplo. Los anticoloniales, como tienen de origen una importante fuente marxista, que eso, por cierto, también ya ha habido varios textos que han escrito al respecto, parten de una u otra manera de ese sujeto histórico concreto, y ese sujeto histórico concreto para los anticoloniales es precisamente el sujeto en movimiento, el sujeto en lucha, el sujeto que está luchando contra el colonizador. Por ejemplo, hay casos como el de personajes de Toussaint Louverture a finales del siglo XVIII, que es un personaje muy interesante y que James, uno de los pensadores anticoloniales que refiero y que da precisamente una muy buena, creo que, ejemplificación de lo que menciono, son personajes que están insertados en un movimiento contra el esclavismo, están liberando sus cadenas frente a potencias como la de Francia, en donde Francia se había dado o estaba todo el proceso revolucionario francés, en donde la soberanía, la libertad, e inclusive estaban los cimientos de lo que vendría a ser en el imaginario la democracia moderna, en muchos de los sentidos, y que, por otra parte, eran una potencia colonizadora. No habían dejado de ser colonizadores los franceses, y que inclusive estaban ya en las puertas de lo que lo 9, en donde también hay una reconfiguración, hay una recolonización, hay esa recolonización basada en estos imperialismos, como entre otros países y potencias, en los cuales este es un sujeto muy distinto al decolonial, por ejemplo, porque en el decolonial, al pensar en esta universalización de la particularidad, también parte de
las civilizaciones, parte de un sujeto que está de una u otra manera unificado, homogéneo, que a lo largo del tiempo no ha tenido transformaciones o no ha tenido transformaciones radicales. Por supuesto, esto también implica que tanto en el anticolonialismo como en el decolonialismo hay aristas, habría que ver también casos específicos. Por supuesto, también entra este gran debate con los poscoloniales. En los poscoloniales hay, creo que también, una amplia gama y sobre todo de matices entre los distintos autores, porque también hay una vertiente que son los poscoloniales, por ejemplo, como algunos que ya mencionaban, que usan inclusive un aporte marxista gramsciano y que además a partir de ello empiezan a investigar, por ejemplo, la cultura de Surasia o sobre todo estos pueblos indios de esta parte de Asia, pero que son formados y que están pensando eso no desde la India, sino están pensándolo, por ejemplo, desde los centros académicos más importantes o los que mayor comunicación están teniendo con el mundo, pero también hay otras vertientes que van llegando a regiones como la de América Latina, por ejemplo, en el momento en los 80 con Silvia Rivera Cusicanqui, entre otros intelectuales que formaron el Taller de Historia Oral Andina, el TOA, por ejemplo, en donde sí son poscoloniales en ese sentido, pero luego cambian ese sentido y ese poscolonialismo abre un diálogo con autores anticoloniales de países en Bolivia como el mismo Fausto Reinaga, entre otra serie de intelectuales. Por supuesto, también abre la discusión este tipo de autores y de corrientes con miradas como la multicultural, intercultural, las cuales, por ejemplo, sobre todo la multicultural, aunque hay una parte que ha reivindicado derechos, que ha reivindicado también principios y valores de coexistencia, de respeto, de otredad, también ha sido usada y se ha planteado también desde el neoliberalismo como una estrategia también para incorporar al colonizado al mercado o para subordinarlo a esta otra parte de las relaciones y las dinámicas de la expansión del capitalismo. La interculturalidad también es otra, como lo mencionaba, porque abre un gran debate con el anticolonialismo. Por ejemplo, la interculturalidad habla que los pueblos tienen que abrir un diálogo entre ellos, estudia y también parte del principio que los pueblos tienen una igualdad, pero el anticolonialismo, por ejemplo, dirá que no es lo mismo el mestizo subalterno que el indio marginado, totalmente racializado, en donde, por ejemplo, intelectuales como Reinaga hablarán de su propia experiencia, en donde tuvo una hermana que fue violada, donde también él mismo vivió cómo ni siquiera en las cafeterías lo dejaban entrar, cómo inclusive era marginado y expulsado inclusive dentro de la propia izquierda, entre otra serie de experiencias y también de ejemplos que se van colocando en el libro y que creo que este texto, su objetivo no es agotar la temática, sino más bien abrir un debate, ser un punto de partida, y como lo dijo al principio nuestro colega Juan Carlos, es un ensayo científico, es producto de una investigación y alude y pertenece a uno de los géneros en los cuales, y sigo considerándolo a pesar de que ha sido uno de los géneros fundadores, pero creo que sigue siendo muy vigente, que es el del ensayo como productor de ciencia. También yo creo que esto también puede ayudar a la comprensión, o por lo menos ese ha sido mi objetivo, de tratar de dividir y de entender estas distintas categorías, sobre todo para que sirva o pueda ser útil para futuras investigaciones. Y por último, yo quiero señalar, después de este resumen que ya hicieron los compañeros y las compañeras, y también de lo que ya mencioné, que este texto también lo que trata es de establecer diálogos, de detonar, de, por supuesto, abrir discusión con los distintos casos sobre pensadores, sobre una pregunta que me parece que es lo que atraviesa todo el libro y que yo la trato de contestar es, ¿qué tan
descolonizado es el pensamiento o los pensadores anticoloniales, decoloniales, poscoloniales, multiculturales e interculturales. ¿Hasta dónde estamos descolonizados los que estudiamos estos temas? ¿Hasta dónde estamos descolonizados los que están refiriendo a la descolonización? ¿Hasta dónde están descolonizados los que luchan con estas banderas, con estas ideas? ¿Hasta dónde se llega a la descolonización? ¿Hasta qué punto es posible? ¿Hasta qué punto no lo es? ¿Será que para descolonizarnos tenemos que olvidar totalmente los aportes del Occidente? ¿Será que América Latina absolutamente es la alternativa para todos los problemas del mundo? ¿Será, inclusive, yo me preguntaba, y creo que detonaba en el debate y que ya está circulando entre nosotros, en nuestras ideas, es que muchas veces también se piensa que automáticamente cuando se piensa o se enuncia en clave relacionada con lo de colonial, automáticamente uno ya se opone al occidente moderno, uno ya se opone al capitalismo, uno automáticamente ya se opone, como muy bien mencionaban, a esa otra parte. Sin embargo, también yo me he dado cuenta que hay que matizar y que habría también que pensar, por ejemplo, en la historia de la misma Europa, de los países europeos. También ellos tuvieron sus formas comunitarias. Por ejemplo, los países nórdicos, aunque ahí hay un debate si en realidad pertenecían o no al occidente, pero eso ya es otro debate, solamente lo refiero, pero sí nos ayuda a pensar inclusive España, Francia, Italia, Alemania, varios de los países que han sido y son potencia, también han tenido sus formas comunitarias, también. Entonces, pensar cuál es el lugar de la persistencia colonial, cómo podemos experimentarla de una manera en la cual nosotros nos liberemos de esas relaciones de poder coloniales y que ya inclusive hay autores como también desde antes ya lo decía Fausto Reinaga y desde antes también ya lo decía José Carlos Mariátegui, y también ya desde antes ya estaba presente también en otros autores, inclusive también en los Grundis, también Marx ya empieza a dar pistas sobre ello. Entonces vamos rastreando cada vez mucho más y mucho más atrás, y nos damos cuenta también que la fuerza de estos discursos también tiene que ver mucho con el punto de partida histórico, el punto de partida teórico y sobre todo los postulados a los que refieren y el tipo de sujeto que buscan constituir. Y con esto termino, es también tratar de vencer o de quitarnos ese velo de la idea que el indio, que el negro, por el hecho de nacer en una comunidad negra o india, automáticamente ya se autoidentifican como tal, y resulta que no. Resulta que dentro de una comunidad habrá quienes se autoidentifiquen así, habrá otros que no, habrá inclusive otros que asuman otro tipo de identidades. Entonces, la idea de este libro es precisamente mostrar este debate. Les agradezco nuevamente mucho, espero que haya un diálogo y que podamos seguir reflexionando y discutiendo sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Odín. Yo quisiera leer algunos comentarios que han hecho a través de nuestras redes sociales. Silvia Nava Vizcarra, saludos a todos desde Ciudad de México. Luz María, felicidades a todos los participantes por sus valiosas intervenciones. Saludos desde la Ciudad de México. Luz María después dice, muy interesante investigación de Odín Ávila Rojas sobre el anticolonialismo en América Latina. Fuensanta Silvia Nava Vizcarra, felicidades al doctor Ávila Rojas por la publicación de su nuevo texto sobre pensadores anticolonialistas, imprescindible para el análisis de los movimientos sociales latinoamericanos. Gwen Gómez, felicitaciones, doctor Odín, sin duda un excelente trabajo y con enorme utilidad hacia el diálogo reflexivo. Excelente idea, la apertura para los estudiantes que han colaborado. Felicitaciones a ambos. Bueno, yo quisiera pedirle el favor a todos los que nos acompañan hoy que prendan sus cámaras, a nuestros invitados. Muchas gracias, Nicolás. Ok,
Ok, bueno, no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario o algo más que decir sobre el aporte que ha hecho cada uno de ustedes. No sé si hay algún comentario hacia el profesor Odín. Ok, bien. Ok, Cristina, cuéntanos. Sí, bueno, también en primer lugar me pareció sumamente interesante todo lo que plantearon también mis colegas, ahí hice varios apuntes. Yo creo que es efectivamente el tema, digamos, de los conceptos es sumamente importante para irlo pensando y para irlo teorizando, porque creo que algo que Odín señaló justo ya al final de su intervención, o que yo me estaba como que quería plantear, también es o sea, yo creo que esa dificultad que de repente tenemos para nombrar o para definir esas categorías, ¿no? Que es como lo que hacemos como, digamos, científicos sociales, es lo que más nos gusta, ¿no? O sea, construir las definiciones. Pero yo creo que no hay que olvidar que varios de estos conceptos, como justo el de anticolonial, se fueron construyendo en la militancia política y en la lucha y no tenían como función principal de analizar un movimiento social y ver qué tan descolonial o no era, ¿no? Sino más bien para formar estos movimientos, ¿no? Interpelarlos y definir un enemigo, ¿no? En este caso, digamos, a los colonialistas, a los administradores de la potencia colonial, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que por eso yo también insistí mucho en la necesidad de historizar estos conceptos y a través de esta historización y de esta reconstrucción de la narrativa de los conceptos, también ahí sí llegar a lo mejor a una definición, pero que siempre es históricamente, incluso geográficamente situada. Yo creo que esto es como el trabajo que hay como que realizar, porque efectivamente yo creo que lo señaló César al final. Yo tengo siempre, o sea, como que conocemos a los grandes, digamos, pensadores o los grandes intelectuales, ¿no? Del pensamiento indio, afrodescendiente, etcétera, ¿no? O las grandes mujeres, incluso, ¿no? O sea, las pensadoras feministas o de luchadoras feministas, pero digamos, esta otra parte de la militancia, de cómo pensó, cómo se apropió de estos conceptos, eso es lo que no conocemos, ¿no? Entonces yo creo que ese es como el trabajo que hay que hacer y que yo creo que hace falta muchas tesis, muchas investigaciones históricas y locales para, digamos, ver cómo se fueron como construyendo o cómo, más que construyendo, cómo en luchas muy específicas se fueron como que se fueron apropiando de esos conceptos y llenándolas con un sentido muy específico, ¿no? Yo creo que eso es la tarea y yo creo que de eso también es como esa dificultad de construir conceptos, o sea, de intentar de construir como estas categorías como conceptos académicos, ¿no? Y lo otro, más bien como que yo creo que lo que señaló Odín también al final, que es como la pregunta autocrítica que nos tenemos que hacer respecto a qué tan descolonializados o descolonializadas o libres somos nosotros y nosotras que nos movemos en las instituciones académicas, que per se son instituciones que surgieron con su propia historia, digamos, que son, digamos, que tienen su origen en Occidente, ¿no? Y que además son instituciones de poder, más allá si nacieron en Europa o en otro lugar, son instituciones que están atravesadas por relaciones de poder y que también, digamos, hay como que enfrentar, ¿no? O sea, estos son, creo que es el otro punto y que yo creo que justo estos pensadores militantes intelectuales, pero que antes que nada eran militantes y con una praxis política muy definida, es lo que ellos nos plantean, ¿no? Eso es lo que yo quería nada más como resumir, ¿no? Y señalar. Ok, vale, Cristina, muy amable. ¿Alguno
¿algún comentario adicional a lo que han dicho o a lo que ha propuesto Cristina? De hecho, hay una pregunta, bueno, Odín, hay una pregunta que tiene relación con lo que dice Cristina, y la pregunta es un poco para Odín, es, según el texto, el libro, el anticolonialismo como discurso ideológico, hoy en día en todo este mundo del marketing, de campañas políticas, de todas esas estrategias políticas, puede quedarse en el discurso ideológico. Ya Cristina nos hablaba del anticolonialismo como discurso ideológico, o va más allá del discurso y el riesgo de quedarse en el discurso ideológico político. Profesor Odín. Sí, gracias, Juan Carlos. Justo hacia allá también iba mi intervención. Yo creo que es algo muy interesante porque una parte también que me llevó a realizar este libro es que cuando yo veía y me trataba cada vez de introducir mucho más en el mundo de las distintas experiencias y luchas en América Latina en general de descolonización, o vamos a usar profesionalmente este término. Yo me preguntaba, por ejemplo, el proyecto del Estado plurinacional. Yo decía, a ver, este proyecto habla de la descolonización, pero cuando está planteando este proyecto, también en el segundo periodo de Evo Morales fue cuando más entraron empresas transnacionales. Entonces, eso a mí me causaba una gran inquietud científica por, a ver, la descolonización, ¿cómo hay que definirla? ¿Qué significa descolonizarnos? Significa reivindicarnos, pero por otra parte, dejar que ese sistema mundo capitalista y colonial siga su reproducción y su expansión. Por ejemplo, o también en casos, por ejemplo, como el mexicano, en el cual también cuando se refiere mucho a que descolonizarnos es luego alejarnos de la tradición de pensamientos críticos europeos, por ejemplo, alejarnos de Gramsci, cuando Gramsci en realidad no era un pensador occidental, en realidad si ustedes lo leen, Gramsci al contrario rompe con esa tradición. De hecho, él viene de Cerdeña, él también denuncia estas matrices coloniales, también de este capitalismo, por ejemplo, industrial, inclusive también hay una discusión, por ejemplo, sobre qué es Occidente, ¿no? Por ejemplo, tenemos las cartas de Veras Azul, mira, Rusia todavía no está integrada a ese capitalismo industrial, por ejemplo. Entonces, entre distintas cuestiones y también experiencias, también por supuesto el caso del movimiento zapatista, entre otras, yo precisamente eso me motivó mucho a pensar que cuando hablamos de anticolonialismo, sobre todo en autores como Fausto Reinaga, que es uno de los grandes referentes, estamos hablando también de un nivel ideológico, ¿sí? Estamos hablando de un nivel ideológico. Entonces, yo precisamente uno de los retos que me puse fue cómo estudiamos ese nivel ideológico, cómo lo explicamos, ¿sí? Sin caer en el discurso ideológico, ¿sí? Y que yo además, sobre todo en ese momento, necesitaba tomar distancia, ¿sí? Porque hubo un momento en donde yo estaba muy inmerso, estaba adentro del anticolonialismo, y entonces también por salud investigativa uno tiene también que tomar cierta distancia, por lo menos en mi caso, para poder identificar una serie de elementos. Entonces, cuando hablamos de anticolonialismo, nos referimos también a una estrategia de constitución de un sujeto. Para Reinaga, ese sujeto es el sujeto político indio, es un sujeto que genera autogobierno, es un sujeto que también refiere a esos movimientos y esas luchas contra la corona española de finales del siglo XVIII, encabezadas por Tupac Katari, por Bartolina Sisa, por esta serie de personajes
pero que si uno también profundiza en esa historia, uno se da cuenta, por ejemplo, que el mismo Tupac Katari también negociaba con la corona española, ¿sí? También no era que tenía una ruptura total con la corona española, negociaba para que lo dejara territorialmente tener cierto control. Entonces, uno se va a dar cuenta también que, por eso yo me pregunto, ¿qué tan descolonizados están los investigadores, los académicos que estudiamos estos temas? También asumimos varios de los enunciados y varios de los postulados como si fueran ciertos o verdades absolutas sin poderlas analizar. Por ejemplo, yo traigo un gran debate con personajes como Walter Mignolo, por ejemplo, con estos grandes académicos, que ellos cuando se empezaron a interesar en estos temas fue a partir de un contexto académico de estos grandes centros académicos de Estados Unidos, en donde empezaron a recuperar su raíz latina y empezaron a hablar de esta decolonialidad, que por un lado han hecho un aporte porque pusieron estos temas en academias como la de Estados Unidos, creo que eso es algo muy importante y que se valora, por supuesto, pero también por otra parte desconocieron, por lo menos al principio, a pensadores como Fausto Reinaga, por ejemplo, a Franz Fanon, muchas veces, como muy bien lo dijo Cristina, a veces los conceptos son manoseados, es cierto, y los autores también, entonces luego los autores siempre los vamos, en vez de ir cuestionando su clasificación, ir tratando también de en algunos casos categorizarlos, o en otros, yo sé que hay otros autores que son complicados de hacerlo, por supuesto, pero muchas veces, a veces perdemos ese rigor, y yo creo que hay que cuidarlo. Por ejemplo, un Fanon precisamente está discutiendo el tema del racismo, y el no lo hace directamente, por ejemplo. Entonces, yo creo que la persistencia colonial existe, yo creo que en prácticas y mecanismos, pero lo que hay que discutir es realmente en qué está existiendo, en dónde nosotros experimentamos y vivimos la colonialidad. Por ejemplo, en el Cauca, en donde está la Universidad del Cauca, es en una ciudad que se llama Popayán, y en esta ciudad Popayán, en su historia, fue uno de los centros esclavistas, si no es que el más importante de toda América Latina. Entonces, aquí, por ejemplo, el tema de la persistencia colonial es muy importante, y la vivimos, la reproducimos todas. Y a veces yo me pregunto, ¿no es suficiente con decir, es que tú eres colonial, yo ya estoy descolonizado? No, porque es como el tema del capitalismo. Podemos nosotros enunciarnos anticapitalistas, pero nuestras condiciones y nuestra realidad histórica y política puede ser distinta. Por ejemplo, ahorita en la pandemia había algo que decían que ya se iba a terminar el capitalismo, y yo lo veo más bien reproduciéndose y expandiéndose, y además desarrollándose en partes donde no. Entonces, yo creo que es interesante, y eso era lo que quería mencionar. Ok, gracias, doctor Odín. Creo que Nicolás me estaba pidiendo la palabra. Ok, Nicolás, cuéntanos. La pregunta que lanza Odín me parece que es una pregunta más metodológica, por lo menos yo la siento así. Disculpen porque no aparezco tan bien en la pantalla, pero me está llegando el sol de frente. Yo la siento metodológica, la veo metodológica, y me siento muy seguro en esa parte metodológica. Creo que cuando leo el libro Anticolonialismo, me parece estar viendo otra forma de construir ciencia. Indiscutiblemente que el ensayo es un ámbito absolutamente latinoamericano, que por lo mismo se cultiva muy bien en esta parte del mundo, pero no logra calzar dentro de otras lógicas académicas, sobre todo cuando entramos en indexaciones y en revistas científicas. Entonces, creo que la metodología que es una de las maneras de poder ir respondiendo lo que está sucediendo en la disquisición que está haciendo la gente que se aboca a esta reflexión. Yo trabajo más bien en las economías, y me fui encontrando con los decoloniales, con los anticoloniales, a raíz de que me invitaban porque me clasificaban como decolonial y así.
pero entendía que una forma para sobrellevar digamos, la crítica, el comentario, o a veces la falta de certeza, es justamente retomando algunos procedimientos que nos van mostrando este tipo de intelectuales que estamos tratando hoy día. No hablo solamente de Fanon, no hablo solamente de Reinaga, sino también de Ávila Rojas. Es la experiencia. Si me pongo un poco más delicado, podríamos decir que es la fenomenología. Es decir, cuando tú le dejas la posibilidad a aquel que está viviendo esta transformación, que a veces se vive muy subjetivamente, pero que en verdad responde a un tiempo histórico, entonces tú te das cuenta que hay un actor, que se constituye un sujeto que quiere escribir la historia. No me cabe duda que lo que yo he leído, que he comentado, es una forma de escribir también la propia historia del campo intelectual en Popayán, en Cauca, en Colombia, en América Latina. Y esa entrada me hace pensar en conceptos que hoy día, por lo menos en la parte de las economías, son muy populares, pero uno se olvida de dónde vienen. Por ejemplo, el concepto de economía solidaria no fue creado por la intelectualidad. Ese concepto viene de Chile, de un grupo de chilenos que trabajaba en el GEA, en el PET, en el Programa de Economía del Trabajo, pero no fue creado por ellos. Fue una construcción de una mujer que hacía resistencia a la dictadura chilena y que administraba o autogestionaba organizaciones económicas populares. Y de ahí que surge este concepto que hoy día está dentro de las políticas públicas de Ecuador, de México, de Argentina y así. Bueno, ¿para qué decir de Brasil? Lo mismo pienso con los casos históricos. Y yo creo que ahí uno podría encontrar una ruta mucho más digamos, de una porosidad de participaciones, porque así también se ha demostrado los grandes esfuerzos que han hecho nuestros colegas brasileros al ir metiendo a la negritud como actores de la construcción del conocimiento científico. Fue un gran avance, por lo menos en estos gobiernos anteriores al desastroso gobierno que tienen hoy día en Brasil. Pero sí enseñan formas de abrir la ciencia y de poner en diálogo. Y en eso yo comparto completamente lo que dice Odín, de que no es necesario diluir las diferencias, sino que más bien dialogar en esta diversidad, en este abigarramiento, diría Zabaleta. Bueno, eso es una opinión. Ok, vale, muchas gracias, doctor Nicolás. Bueno, el tiempo se nos va acabando. Tenemos una pregunta para el doctor Odín. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue después de este libro sobre este tema? ¿Qué sigue, entiendo, en términos de investigación o qué sigue Investigación si vamos a sobrevivir a la pandemia No, ¿cuál ¿qué es sigue? nuestro futuro? ¿Qué sigue en relación a este tema, a la investigación sobre este tema, no solamente en Colombia, sino a nivel de Latinoamérica? Sí, yo creo ahora en lo que yo me estoy enfocando dentro de los trabajos investigativos, uno que estamos desarrollando justo en el Departamento de Ciencia Política, es también estudiar otra dimensión que es muy importante, que es el de la subjetividad política y de la diversidad cultural y étnica. También ese es otro de los elementos y que también en América Latina hay una importante tradición al respecto y que vale, por ejemplo, en regiones como el Cauca, vale mucho la pena investigar, vale mucho la pena seguir estudiando y profundizar. Esa es una de las cuestiones, por supuesto, también de etnicidad, entre otra serie de temas. Eso es lo que sigue. Entre otras investigaciones también sobre ciencia política y sobre cuestiones presentes sobre la interdisciplinaridad y estos grandes debates tan interesantes y que aprovecho también y también darles gracias por sus comentarios tan generosos y que espero que podamos seguir construyendo juntos y juntas. Ok, muchas gracias, profesor Odín. Felicitarlo nuevamente por su libro, por este gran aporte que hace
al conocimiento y la ciencia y a todo este movimiento de colonización. Bueno, agradecer a todos los que nos han acompañado en el día de hoy, a nuestros invitados, a la doctora Cristina, al doctor Nicolás, al doctor César y a nuestros estudiantes Laura y Juan. Y agradecer, bueno, a todos los que estuvieron hoy a través de nuestra transmisión en los canales de YouTube y de Face. Y bueno, esperamos seguir contando con ustedes, hablar sobre este tema. Hoy hablamos del libro, hicimos la presentación, pero creo que nos han dejado con muchas inquietudes para seguir discutiendo sobre estos temas. Los volveremos a contactar, los invitaremos para hacer estos conversatorios, porque como decimos aquí, nos dejaron picados y hay que seguir hablando en estos temas. Les deseo una feliz noche, un feliz de semana y nos vemos el próximo viernes en Conectémonos Unicaucanos. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias.